Capítulo 5.2. Impuesto al valor agregado. Aplicación de IVA en retornos de exportación 5.2.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley Aduanera, el retorno al país de mercancías exportadas definitivamente se entenderá efectuado en los términos del citado artículo, cumpliendo con lo previsto en el artículo 46 del reglamento de la Ley del IVA. Importación de mercancía donada 5.2.2. Para efectos de la importación de bienes donados por residentes en el extranjero en los términos del artículo 61, fracción 9, 16 y 17 de la Ley Aduanera, las personas autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la ley del ISR son las autorizadas conforme a la dicha ley aduanera y la regla miscelánea fiscal. Mercancías no sujetas al pago de IVA, anexo 27, 5.2.3. Las mercancías que conforme a la ley aduanera del IVA no estén sujetas al pago de dicho impuesto en su importación serán, entre otras, las contenidas en el anexo 27, cuando en el anexo 27 no se encuentre comprendida la fracción arancelaria en la cual se clasifica la mercancía al importar, y los importadores consideren que por la importación de su mercancía no se está obligado al pago del IVA. Estos podrán formular consulta en términos de la regla 4.4 y de la regla miscelánea fiscal. Enajenación de mercancías que se consideran exportadas 5.2.4. Para los efectos del artículo 9, fracción 9 y 29, fracción 1 de la ley del IVA, la enajenación de mercancías autorizadas en los programas respectivos que se realicen conforme a los supuestos que se señalan en la presente regla se considerarán exportadas siempre que efectúen con pedimento conforme al procedimiento señalado en la regla 4.3.21. La enajenación que se efectúa entre residentes en el extranjero de mercancías importadas temporalmente por una empresa con programa IMEX cuya entrega de material se efectúa en el territorio nacional a otra empresa con programa IMEX, a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción al depósito fiscal. La enajenación de mercancías importadas temporalmente que efectúan las empresas con programa IMEX a residentes en el extranjero cuya entrega de material se efectúa en territorio nacional a otras empresas con programa IMEX o a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal. Enajenación de mercancías que se consideran efectuadas en el extranjero 5.2.5. La enajenación que realizan residentes en el extranjero de mercancías importadas temporalmente por una empresa con programa IMEX a dicha empresa se considerarán efectuadas en el extranjero y continuarán bajo el mismo régimen de importación temporal, por lo que únicamente en el caso de cambio de régimen de importación temporal a definitivo de las mismas procederá la determinación correspondiente en términos de la ley del IVA. Enajenación de transferencia de mercancías que se consideran exportadas 5.2.6. Para los efectos del artículo 8 del decreto IMEX en relación con el artículo 29, fracción 1 de la ley del IVA, las enajenaciones o transferencias de mercancías que se realicen conforme a los supuestos que se señalan en la presente regla se considerarán exportadas siempre que efectúen mediante pedimento y se cumplan con el procedimiento establecido en la regla 4.3.21. La transferencia, incluso por enajenación de las mercancías que hubieran importado temporalmente las empresas con programa IMEX a otras empresas con programa IMEX o SEX o a otras personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. La enajenación de las mercancías que realicen los proveedores nacionales a residentes en el extranjero de mercancías nacionales e importadas en forma definitiva, cuya entrega material se efectúa en territorio nacional a empresas con programa IMEX, siempre que se trate de las autorizadas en sus programas respectivos o a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, o a personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, o la enajenación de mercancías extranjeras que realicen las personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico a empresas con programa IMEX, siempre que se trate de las autorizadas en sus programas respectivos, o a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal. Cuando no se cumple con lo establecido en la regla 4.3.21, se tendrá por no retornadas o no exportadas las mercancías descritas en el pedimento de retorno o exportación virtual. La empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercancías a régimen de recinto fiscalizado estratégico
que haya efectuado la transferencia será responsable por el pago de las contribuciones y sus accesorios por las mercancías que conforme al párrafo anterior no se consideren retornadas. Para estos efectos podrá existir discrepancia entre el valor precio pagado o el valor comercial según corresponda declarado en el pedimento de importación temporal o de introducción a depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico y el de retorno siempre que el valor declarado en el pedimento de importación temporal o de introducción a depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico sea mayor al que se declara en el pedimento de retorno, tratándose de proveedores nacionales que hubieran obtenido la devolución o afectado el acreditamiento del IVA con motivo de la exportación de las mercancías que conforme anteriormente no se consideran exportadas, deberán efectuar el reintegro del IVA correspondiente. Requisitos de los CFDI: comprobante fiscal digital de internet o documentos equivalentes en transferencias de mercancías. 5.2.7. Para los efectos de la regla 5.2.4 y 5.2.6, el enajenante deberá incorporar en el complemento de leyendas fiscales el CFDI o anotar en el documento equivalente a que expida el número de programa IMEX o el número de autorización en el caso de las personas que cuenten con autorización para destinar mercancías a régimen de recinto fiscalizado estratégico, así como el del adquiriente, para cuyo efecto el adquiriente deberá entregar previamente al enajenante copia de la autorización del programa IMEX o SEX o de la autorización para realizar operaciones de ensamble o fabricación de vehículos bajo el régimen de depósito fiscal. En el caso de enajenaciones o un residente en el extranjero con entrega material de las mercancías en territorio nacional a una empresa con programa IMEX o a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, deberán incorporar en el complemento de leyendas fiscales del CFDI o anotar en el documento equivalente que expida los números de registro de la empresa que recibe las mercancías conforme anteriormente y declarar que dicha operación se efectúa en los términos de la regla 5.2.4 y 5.2.6 según corresponda. Las enajenaciones efectuadas por residentes en el extranjero deberán estar amparadas con el documento equivalente que cumpla con lo dispuesto en la regla 3.1.8. Desistimiento de las exportaciones indirectas. 5.2.8. Las empresas con programa IMEX, proveedores nacionales o personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que reciban la devolución de mercancías que se hubieran transferido con pedimentos en los términos del procedimiento de la regla 4.3.21 podrán, tratándose de empresas con programa IMEX y de personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, tramitar un pedimento de importación temporal o de introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico y la empresa que devuelve las mercancías el respectivo pedimento de retorno o de extracción de depósito fiscal cumpliendo con lo dispuesto en la regla 4.3.21 sin que se requiera la presentación física de las mercancías. Tratándose de proveedores nacionales que reciban la devolución de las mercancías deberán tramitar un pedimento de desistimiento del régimen de exportación definitiva anexando al pedimento copia del documento con que se acredite el ajuste del acreditamiento del IVA en caso de que el contribuyente hubiera obtenido la devolución o efectuado el acreditamiento de los saldos a favor declarados con motivo de la exportación o en su caso el documento con el que se acredite el reintegro del IGI en los términos del derecho que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y la empresa que devuelve las mercancías su respectivo pedimento de desistimiento del régimen de importación temporal o de depósito fiscal. Ambos pedimentos deberán tramitarse en la misma fecha sin que se requiera la presentación física de las mercancías. Al tramitar el pedimento de desistimiento del régimen de importación temporal o de depósito fiscal se deberá sentar el número, fecha y clave del pedimento pagado que ampara el desistimiento del régimen de exportación definitiva por parte del proveedor nacional que recibe la devolución de las mercancías. Supuesto de exportación en operaciones de submaquila. 5.2.9. Para los efectos del artículo 112 de la Ley Banera 169 del Reglamento 21 y 22 del Decreto IMEX, en relación con el artículo 29, fracción 4, inciso B de la Ley del IVA, las empresas que lleven a cabo una operación de submanufactura o submaquila podrán considerar exportación de servicios la prestación del servicio de manufactura o submaquila, en la proporción en la que los bienes objeto de submanufactura o submaquilas fueron exportados por la empresa con programa IMEX que contrató el servicio, siempre que la empresa con programa IMEX hubiera presentado el aviso a que se refiere en la regla 4.3.7. En ese caso, la empresa con programa IMEX deberá proporcionar a la empresa que la realiza
el servicio de submanufactura submaquila, el reporte de exportaciones de operaciones de submanufactura submaquila. La proporción se obtendrá dividiendo el número de unidades retornadas y transferidas para la empresa con programa IMEX en el semestre inmediato anterior que corresponda a las mercancías por la que se realizó el servicio de submanufactura submaquila entre el número total de las unidades por las que se realizó el servicio de submanufactura submaquila en el mismo periodo. Los semestres comprenderán los meses de enero a junio y de julio a diciembre de cada año del calendario. Cuando la empresa que preste servicios de submanufactura submaquila no cuente con el reporte de exportaciones de operaciones de submanufactura o submaquila, al momento de emitir la factura correspondiente se considerará que los bienes objetos de operación no fueron retornados o transferidos y por lo tanto no se podrá considerar la dicha operación de submanufactura o submaquila como exportación de servicios. La empresa con programa IMEX que en el último reporte anual a que se refiere el artículo 25 del decreto IMEX hubieran determinado como porcentaje de exportaciones un 100%, podrá proporcionar copia de dicho reporte a la empresa que realice el servicio de submaquila en lugar del reporte de exportaciones de operaciones de submanufactura submaquila que se refiere a la presente regla. Exportaciones indirectas para el régimen previsto en el artículo 135 de la Ley Aduanera 5.2.10. Para los efectos del artículo 135 de la Ley Aduanera y de la regla 4.7.1, en relación con el artículo 29 de la Ley del IVA, las personas residentes en el país que enajenen mercancías a las empresas que cuenten con autorización para realizar la elaboración, transformación o reparación de mercancías en recintos fiscalizados o las que enajenen a residentes en el extranjero cuando la entrega material se efectúe en el territorio nacional a las citadas empresas, se consideran exportadas dichas mercancías siempre que presenten simultáneamente en la misma aduana el pedimento de exportación y el pedimento por el que se destinen las mercancías al régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. En el caso de las personas señaladas anteriormente podrán presentar en forma mensual los pedimentos de importación y exportación siempre que correspondan únicamente a operaciones celebradas durante el mes calendario inmediato anterior entre las mismas empresas autorizadas y un mismo proveedor.